Shabbatón, Shalom, hermanos, vamos a desarrollar hoy el tema de entendiendo el día octavo. En primer lugar, tenemos que preguntarnos qué es el reino de los cielos o qué es el reino de Dios. El reino de los cielos y el reino de Dios es la misma cosa. Pero hay que comprender bien de qué se trata, porque el día octavo tiene que ver mucho con esto. En Mateo 3:2 encontramos que Johanán, Juan, el sumergidor, traducimos el bautista, es el primero que anuncia que el reino de Dios se ha acercado. Escuche bien, el reino se ha acercado. Eso tiene una connotación espiritual tremenda. Y llama entonces Juan, dice, a que hagan teshuvá, que hagan arrepentimiento sincero y busquen retornar al origen. Y esto deben hacerlo porque se ha acercado el reino de los cielos. Juan está clamando esto en Judea mientras está realizando bautismos o sumergiendo a los que están llegando allí, y esto vamos a entenderlo un poco mejor más adelante. Y luego aparece también Yehoshua, Marcos 1:15, que dice, fíjense, anuncia Juan y el propio Yehoshua va a decir esto: el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Hagan teshuvá y exhiban fidelidad a la Besorá, al anuncio de la buena nueva. Entonces, Juan anuncia y el Señor habla del tiempo y que dice, el tiempo se ha cumplido. Quiere decir que ya en lo que es el acercamiento del reino empezó y hay un reloj que está caminando hacia lo que va a ser el reino de los cielos. Entonces ahora preguntémonos esto del día octavo, ¿qué tiene que ver con el reino de los cielos? Para empezar, veamos bíblicamente dónde se encuentra esto del día octavo. Y esta cita se encuentra registrada en Levítico 23:36, donde vemos que se está celebrando, el Señor ordena que se celebre, se fije en nuestro calendario, el día 15 del mes séptimo para celebrar 7 días de fiesta, y es la que hemos estado celebrando hasta el día de hoy. Pero luego dice, en Levítico 23:36, dice, por 7 días traerán una ofrenda hecha por fuego, es decir, un olá, un sacrificio que se quemaba completamente y su olor subía al cielo, agradable al Señor. Y luego dice, escuche bien, por 7 días traerán una ofrenda hecha por fuego a Hachén. En el octavo día tendrán convocación Kadosh. Es decir, hay 7 días de celebración y hace un corte. Se entra otro día, pero el Señor ha dicho que solo celebren 7 días. ¿Cómo es que ahora introduce un octavo día? Y además dice, traigan una ofrenda en ese día hecha por fuego a Hachén. Y ahora aclara de qué trata la fiesta, dice. Esta fiesta, este día octavo, es una atzeret. Una atzeret se traduce literalmente como una terminación o como un delímite de algo o como una asamblea. Se puede entender de esa manera. Se puede decir, traigan una ofrenda hecha por fuego a Hachén, porque esta fiesta, el día octavo, la fiesta del día octavo, es una terminación, o se puede entender, es una reunión, una recogida de la congregación. Es una asamblea, también se puede entender. Ese es el día para delimitar o terminar de recoger o congregar la asamblea. Y les dice, no hagan ningún tipo de trabajo. Luego el nombre, como se dice en hebreo, su nombre es Shmini Atzeret, que significa, Shmini es 8 y Atzeret es la asamblea. Les está diciendo,
el día Shesmini, el día octavo, ustedes tendrán una atzeret, una asamblea o una terminación de algo. Así que ahí ya no va a haber ningún tipo de trabajo. Se está diciendo que el día octavo viene inmediatamente después de Sukkot. Termina la fiesta de Sukkot e inicia algo diferente. Cuando dice es una atzeret, es que viene algo totalmente distinto. ¿Sí? Se terminó algo y se comienza algo. Por eso que en la Biblia siempre han dicho que el número 8 representa nuevos comienzos. Pues está empezando algo que es muy diferente a los 7 y tantos días que han habido antes del 7. Entonces el día octavo, su origen bíblico, como una fiesta, viene de en el tiempo de los israelitas, cuando estaba el templo, se hacían sacrificios. Eso lo pueden leer ustedes en Números 29, 12 al 34. Se hacían 70 sacrificios, ofrecían 70 toros y esos toros se iban haciendo cada día una cantidad de animales. Por el primer día una cantidad de animales, por otro el segundo día, el tercer día y así sucesivamente. Cuando se llegaba al séptimo día se habían sacrificado 70 toros. Entonces, la tradición judía, no la Biblia, los sacrificios sí se hacían los 70 toros, pero la tradición judía estableció que esos 70 sacrificios eran por las naciones, pero que terminado el día séptimo de Sukkot, que se hacían los sacrificios por las naciones, los gentiles de esas naciones que estuvieran participando en la fiesta tenían que abandonar el templo y solo se quedaban a celebrar el día octavo los judíos. Todo gentil que fuera prosélito, es decir, que había ido a la fiesta, tenía que irse, porque ya se acabó el tiempo para ellos y solo se quedaban en el día octavo los que eran del pueblo judío. Con esto querían decir que el día octavo era exclusivamente para los judíos y no tenía nada que ver con alguien que fuera del pueblo, de cualquier pueblo gentil. Entonces, entendamos qué es, teniendo todos estos conceptos que acabamos de ver. El día octavo en realidad es la segunda promesa dada a Abraham que se cumple, es decir, cumplida la segunda promesa de Abraham, y que se estableció desde Génesis 26:4, donde el Señor le dijo a Abraham: y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Acuérdense que está mirando el cielo, está viendo las estrellas, y allí Abraham va a ver la Jerusalén celestial. Entonces, cuando le dice todas estas tierras, le está diciendo: todo esto que tú ves, que te he mostrado, te lo daré a ti y a tus descendencias. Y luego dice: y en tu simiente, es decir, en Machía, serán bendecidas cualquiera de las naciones. No en las simientes de Machía serán bendecidos, sino en la simiente, que está en singular, en tu simiente, esa que va a venir a través de ti, es decir, Machía. A través de Machía es que serán injertadas cualquiera de las familias de la tierra. Entonces, hay dos promesas allí. Una es la venida de Machía y la otra es la tierra prometida. Las dos promesas son así: simiente, que es Machía, y tierra nueva, como lo va a confirmar entonces segunda de Pedro 3:13, que dice: pero según su promesa. ¿Cuál promesa? Las que se le dieron a Abraham. Nosotros, dice Pedro, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia, es decir, es el reino de los cielos. Y luego Juan también confirma esto cuando dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios,
preparada como novia ataviada para su esposo. Aquí debe entenderse que la Jerusalén celestial, ahí parece decir que está bajando a la tierra, pero no, es al contrario, se está yendo al cielo de Dios. Entonces, cuando dice la Jerusalén celestial, ya lo hemos explicado en otras enseñanzas, la Jerusalén celestial es toda la congregación ya purificada, ya no hay nada malo en ella, no hay absolutamente nada. Todos los que están ahí están con un cuerpo celestial y están entrando ahora a el reino de los cielos. Por tanto, el día octavo, ¿qué es? Es el cumplimiento de la segunda promesa. ¿Cuál es el cumplimiento de la segunda promesa? Los cielos y la tierra nueva. La ciudad santa, que es esta congregación que ha sido purificada, va a entrar al cielo, va a entrar en el día octavo, es decir, en ese momento que tiene Dios preparado para que todo el que haya sido fiel a sus promesas y mandamientos entrará al reino de los cielos, que sería en este caso el día octavo. Es decir, estar en el día octavo es estar en el cielo, en la eternidad. Entonces, de esto mismo habló Machía. Machía estaba en el templo y estaba celebrando Sukkot. Había llegado allí para la celebración de Sukkot. No sabemos cómo lo estaba celebrando, pero sabemos por las escrituras en Juan 7, 37 al 39, que Mashiach estaba en la fiesta de Sukkot en Jerusalén y estaban en el templo además. Entonces dice el pasaje, y cuando él dice, porque ¿qué resulta? Yehoshua estaba allí y estaba enseñando además en el día de Sukkot. Y era también el último día de Sukkot, es decir, el séptimo día de la gran fiesta de Sukkot. Y Mashiach estaba enseñando y llegaron los sabios, los fariseos y toda su gente y empezaron a cuestionar a Yeshua, que por qué estaba enseñando, querían echarlo, todo esto. Y ahí es donde él dice, ustedes, refiriéndose a ese liderazgo, me buscarán y no me encontrarán. En verdad, donde estaré, ustedes no pueden venir. ¿De qué les está hablando? Del día octavo, del reino de los cielos. Estaban en Sucot en ese día, en el último día. Entonces se preguntaban los fariseos, ¿qué quiere él decir? En el último día, fíjense cómo dice la palabra de Juan, en el último día, el día grande de la fiesta, si ustedes lo leen ahí, sin el entendimiento del contexto hebreo, no tiene mucha importancia ese día, porque dicen el último día, no queda claro, ¿el último día de qué? De la gran fiesta. ¿Cuál es la gran fiesta? La fiesta de Sukkot, era la más grande, la de más alegría. Y dice, en el día grande, el día 7, resulta que el día 7 para los hebreos en la fiesta de Sukkot, era el día que se llama para ellos Hoshana Rabbah, que significa el día de la gran súplica. Entonces allí, cuando está en ese día, el día de la gran súplica, Yeshua se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Todo el que exhiba fidelidad en mí o de mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. ¿Por qué Yeshua se paró en ese día para decir eso? Es la pregunta que debe surgir. Y es que ese día se terminaban esos 70 sacrificios, se terminaba todo aquello y empezaban a lavar aquel altar que debería estar muy lleno de sangre y empiezan a echarle agua, vino para lavarlo y le tiran y la gente veía cómo corría el agua y el vino y la suciedad de la sangre y Yeshua, la gente ve todo eso y Yeshua se para y dice, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. O sea, estaban echándole agua, bebiendo el sacrificio, el altar de sacrificio era el que estaba bebiendo agua y vino para lavarlo y él se paró y le dijo, este que está aquí es el que les da agua viva. O
sea que los sacrificios que estaban haciendo no tenían mucho sentido. Entonces les está diciendo que bebieran de él, que vinieran a él, pero antes había dicho a los líderes que a donde él iba, hacia el día octavo, ellos no podían ir, estando ellos en el día 7 allí. Esto lo dijo, dice la palabra de Juan, o en Juan, el Ruach HaKodesh, esto lo dijo del Ruach HaKodesh que habría de recibir más adelante. Es decir, les estaba diciendo, vengan y beban de mí, beban de esta agua, beban del Ruach HaKodesh, beban del Ruach HaKodesh que todavía no había sido dado, es decir, no se había derramado, porque Yeshua todavía no había sido glorificado. Acuérdense que Ruach HaKodesh se derrama es en la fiesta de Shavuot, y ya cuando viene la fiesta de Shavuot han pasado aproximadamente unos 40, 50 días desde que Mashiach ha estado caminando después de su resurrección. Entonces ese derramamiento es a lo que Yeshua le está diciendo, vengan y beban de Ruach HaKodesh, en vez de estar aquí viendo cómo el altar del sacrificio se bebía el vino y el agua para su lavado. Entonces, lo que estamos tratando de comprender es que el día octavo es ya estar en el reino de Dios. Entonces, esto lo demuestra también Shaul, y no solo Shaul lo demuestra, sino que ya está, el día está preparado, el día está preparado para recibir a la novia, a la Jerusalén celestial, a la congregación de los justos, es decir, de los justificados. Por ejemplo, en 1 Corintios 2, del 7 al 9 dice, por el contrario, estamos comunicando una sabiduría de Dios, Shaul explicándola a los de Corinto, toda esta sabiduría que él podía expresarle, que no era sabiduría humana. Le dice, les hemos estado comunicando una sabiduría de Dios en misterio, que ha estado oculta a la sabiduría humana hasta ahora, pero que ha sido destinada por Elohim desde antes de los tiempos para la gloria nuestra. Le estaba hablando de la venida de Mashiach para tomar su congregación, estar aquí por 7 días espirituales, por un milenio, y luego tomar su congregación y llevársela el día octavo hacia lo que era la eternidad. Entonces dice, Dios ha decretado que nos traería gloria, es decir, ya hay una promesa establecida que es inmutable. Dice, ninguno de los gobernantes de este mundo lo ha entendido, es decir, no han entendido lo que es el día octavo. Porque si lo hubieran comprendido, no hubieran ejecutado al Adón, no lo hubieran crucificado. Del Adón de quien fluye esta gloria, esa gloria que va a venir. Pero como dice la Torá y los profetas, ningún ojo ha visto, ni oídos han escuchado, y a la mente de nadie se le ha imaginado todas las cosas que Hachén ha preparado, ya preparado, para aquellos que le aman. Y entiéndase que los que le aman es todos aquellos que guardan para cumplir sus mandamientos. Entonces, hasta aquí hemos visto y comprendido que el día octavo lo anunció Juan, lo determinó, que el Señor determinó que ya está un tiempo listo para esto, y que son cosas que nadie todavía puede entender cómo será eso del día octavo. ¿Qué es lo que veremos? Entonces, para qué está o para quién está preparado el día octavo? Ahora vamos a ver 3 cosas interesantes aquí que nos muestra Mashiach. Pero para entender todo lo que él va a decir, hay que entender primero por qué lo va a decir. Entonces aquí vamos a ver por qué o para quién está preparado el día octavo. Dice en Marcos 11, 12 al 14, esto ya lo hemos visto, pero ahora lo vamos a ver desde otro ángulo. Al día siguiente, esto es, recuerde cuando estudiamos Marcos, esto es el día domingo, cuando el Señor va a mandar a buscar un burrito y va a entrar en ese burrito. Estamos hablando de la última semana, por eso les había dicho
a ellos, a donde yo voy a ir, ustedes no van a ir, porque él ya sabía que sus días en esta tierra ya habían finalizado y él estaba preparándose para partir como sumo sacerdote celestial. Entonces dice, al día siguiente, es decir, eso era un domingo, cuando venían de Betania, él tuvo hambre y viendo un árbol de higos a lo lejos, teniendo hojas, fíjense, escuche bien, teniendo hojas, vino para ver si podía encontrar algo en él. Y cuando se acercó, no encontró nada más que hojas, porque el tiempo de higos no había llegado. Fíjense hasta allí este pasaje. Yeshua dice que viene con hambre, pero ha salido de la casa donde está hospedado, que seguramente ya le dieron de comer, ya tuvo que haber desayunado. Pero viene en el camino y ve un árbol de higo a los lejos que solo se le ven hojas. Y dice, voy a ver si puedo encontrar algo en ese árbol. Pero resulta que estamos hablando de que él está entrando en el domingo de su última semana, ¿sí? El primer día de la semana que va a finalizar, y eso es en el tiempo de Pesach, es cuando él va a ser crucificado y resucitar 3 días después. Si es en Pesach, es en primavera. Los árboles de higo no dan fruto en primavera, sino al verano, al final del verano, ya cuando se está entrando en otoño. Entonces el Señor es ilógico que vaya a buscar higos en ese árbol. Él estaba dándole una enseñanza a sus discípulos y a nosotros sobre lo que viene a continuación. Él dice, se acercó, no encontró nada más que hojas porque el tiempo de higos no había llegado. Fíjense cómo lo está Marcos estableciendo. Se sabía que no era tiempo de higos. Entonces, ¿por qué el Señor va a buscar frutos donde no los hay? Ese es el tema. Entonces, habló Yeshua, ¿a quién? Al árbol que no da frutos, diciendo, ningún hombre comerá de ti después de esto por Leolán Baed, por el tiempo que solo Yeshua sabe. Y sus talmidín, dice Marco, lo oyeron. ¿Por qué está Marco diciendo eso? Porque número uno, ese árbol no tenía que dar frutos en esa época. Yeshua quería que vieran que ese árbol no daba fruto. Eso es lo que les quería enseñar. Y les dice al árbol delante de ellos que ese árbol que no da fruto no iba a seguir dando fruto hasta que él diera el tiempo necesario para que pues se terminaran la producción de ese árbol. El árbol maduraba ya para septiembre, así que Yeshua está entrando en primavera, marzo, abril, y todos saben que no da fruto. Yeshua no tenía hambre, Yeshua sabía que no había frutos en ese árbol, pero quería dar una enseñanza o mostrarle algo que más adelante van a entender los discípulos. Entonces ahora ya fue a Jerusalén, en el libro de Marcos lo pueden ver o en las enseñanzas que están en el blog y en YouTube, verán cómo él entró allá en el burrito, pasó todo lo que pasó, luego se va al templo, mira las mesas de los cambistas, enseña, etcétera, y ya en la tarde se retira de ese día domingo de regreso a Betania, a donde estaba hospedado. Y luego regresa entonces el lunes. Y en la mañana, cuando pasaban, el lunes después del domingo, obviamente, vieron al árbol de higos seco desde la raíz. Y Pedro, Kefa, acordándose de lo que había sucedido el día anterior, le dijo, Rabí, mira, el árbol de higo que tú trajiste abajo, y dice que maldeciste, que tú trajiste abajo se secó por completo. Y Yeshua, escuche lo que va a decir. Y Yeshua respondió y les dijo, la emuná, la fidelidad de Hachén esté con ustedes. Es decir, no se aparte de ustedes. Es como si le dijera a ellos, viendo al árbol aquel seco, al cual él le pidió frutos el día anterior y no dio frutos, obviamente, porque no tenía
tiempo para dar el fruto, nunca daba fruto en ese tiempo, les está diciendo a ustedes que están conmigo, la fidelidad de Hachén no se aparte de ustedes, para que no se conviertan en una higuera seca como los sabios que se creen que tienen todo el conocimiento de la Torah. Entonces, después de eso, él entra, es un lunes, a la ciudad de Jerusalén. Y cuando está allí, se va al templo, que era donde él iba. Él no iba a hacer turismo, él iba directo al templo porque él quería enseñar a la gente que estaba en el templo. Y comienza a enseñar, y enseguida se le acercan escuche y anótelo, los principales sacerdotes y los ancianos, ¿sí? Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Es decir, le están recriminando a Hachén, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y los que les preguntaban esto eran los ancianos y los principales sacerdotes del pueblo. Les dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad vienes a enseñar? ¿Quién te dio esa autoridad? Entonces respondió Yehoshua y le dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. Si me contestan, yo también les diré con qué autoridad hago esto. La inmersión de Yohanan, de Juan, la que está haciendo Juan, ¿de dónde era? Pregunta Machía. ¿Es del cielo o es de los hombres? Entonces, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, los líderes religiosos, se pusieron a razonar entre ellos para responderle a Machía. Acuérdense que la escena es que están en el templo y están rodeados de una multitud que está escuchando la controversia que tiene el liderazgo religioso con el Rey de Reyes, que no se dan cuenta que es el Rey. Entonces se pusieron a razonar entre ellos y decían, si les decimos que es del cielo, nos va a decir por qué entonces no le creyeron. Y si le decimos que el bautismo de Juan es de los hombres, entonces el pueblo va a venir contra nosotros porque consideran que Juan es un profeta. Fíjense, capten lo que está diciendo este liderazgo. Si le decimos que es del cielo, entonces quedamos mal, porque entonces no tenemos Ruach HaKodesh, no sabemos que es del cielo. Y si le decimos que es de los hombres, entonces el pueblo, que sí tiene el conocimiento de que está recibiendo algo del cielo, se nos viene encima y vamos a perder mucha gente del pueblo. Así que le contestaron a Yehoshua, no sabemos, o sea, no sabemos si ese bautismo de Juan viene del cielo o no. Y él les dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Lo que el rabinismo o los líderes y los ancianos del pueblo le preguntaban a Yeshua es, ¿de qué escuela tú saliste? ¿De quién? ¿De qué rabino te enseñó para que tengas la autoridad de enseñar? Y Yeshua le está preguntando, ¿de qué escuela entonces viene Yohanan que está bautizando y la gente se está arrepintiendo y se están transformando? Entonces ahora Yehoshua parece que no les hubiera contestado, pero sí les va a contestar. Porque él les dice, entonces no les voy a responder si ustedes no me responden. No, sí les respondió. Solo que la respuesta de Yeshua vino a través de 3 parábolas, las cuales vamos a escudriñar un poquito más a fondo. La primera parábola con la que les está respondiendo a estos líderes religiosos es la parábola de los 2 hijos. Después que la termina, les va a traer una siguiente parábola, la de los labradores malos, y a continuación va a introducir una última parábola, que es la del banquete de bodas. Entonces, ponga atención porque esto es hermoso. Yeshua les está respondiendo, aunque ellos no entendieron que le iba a responder. Y entonces le va a hablar de la parábola de los 2 hijos. Y les dice, a ver, ustedes líderes religiosos, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue a trabajar a la viña. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo y él respondió, voy, señor. Inmediatamente le dijo eso, voy, señor, y no fue.
¿cuál de los dos hijos? Dice Yehoshua. Les pregunta Yehoshua a los líderes religiosos, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Y todos contestaron, el primero. Le dijeron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo que estaban allí. Claro, es fácil. El primero fue el que hizo la voluntad del Padre. Fíjense cómo es la pregunta de Yehoshua. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? Y en base a esa respuesta, Yeshua les dice entonces, en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Es decir, llegan antes que vosotros al día octavo. Les estaba diciendo a los líderes religiosos que gente que no tiene Torah ni se jacta de sabiduría humana, como ellos, llegarán al reino de Dios, mientras que ellos serán excluidos del día octavo. Eso era un choque durísimo para una gente que se creía que solo ellos eran los que ya estaban en el reino de Dios, ya estaban en el día octavo y eran los que permitían que otros llegaran al día octavo. Y que obviamente los publicanos y las rameras no tenían ninguna, ni la más remota posibilidad de llegar al día octavo. Entonces Yeshua les dice, ¿saben qué? La respuesta, ustedes dicen que ese es el primero el que llegó. Bueno, qué bien, lo saben, pero les voy a decir algo. Las rameras y los publicanos son los que van a entrar. Ese antes es como que ustedes no van a entrar al día octavo. Entonces, ellos se deben haber quedado impresionados con eso y se quedan callados y Yeshua entra a explicarles y les dice, pues Johanán, Juan, vino a ustedes a mostrarles el sendero de la justificación, es decir, cómo pueden llegar a ser justificados. Y ustedes no confiaron en él. Pero ¿qué resulta? Los cobradores de impuestos y las prostitutas confiaron en él y fueron y se bautizaron con Juan y entraron en Techúa, entraron en arrepentimiento y se transformó su mente. Ya seguro dejaron de ser prostitutas o de ser cobradores de impuestos y buscaron algún otro trabajo y empezaron a caminar hacia la sinagoga a entender la Torá. Entonces le dice, pero ustedes, aunque vieron esto, es decir, que vieron el arrepentimiento de gente que ellos los habían excluido de ya, de que nunca iban a llegar al día octavo, les dice, pero ustedes, aunque vieron esto, el arrepentimiento de esta gente, no se arrepintieron y confiaron en él, es decir, no creyeron en Juan, en lo que estaba haciendo Juan. ¿Y cuál fue la pregunta? La pregunta que él les dijo, ¿de dónde creen ustedes que viene la autoridad de Juan? ¿De hombre o del cielo? Si viene de hombre, no podría estar haciendo lo que está ocurriendo, que era gente que se estaba transformando con solo recibir el sumergir de Juan. Y por otro lado, es de Dios porque está ocurriendo una transformación en esa gente que ya estaban siendo excluidas por los líderes. Entonces le está diciendo, ustedes, líderes principales y ancianos del pueblo, son el segundo hijo, el que dijo voy y no fue. La pregunta que le hizo Yeshua fue, la inmersión de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ustedes pensaron entre sí, si decimos del cielo nos va a decir, porque entonces no le creyeron, si viene del cielo, y ustedes están más cerca del cielo que cualquiera. Y realmente no creían ellos que la misión de Juan era autorizada por el cielo. Para ellos, la forma de llegar al reino de Dios, es decir, al día octavo, era a través del proceso de purificación que ese liderazgo había establecido y no aceptaban que Juan, con solo sumergir a alguien en agua, lo habilitaba para estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la prostituta y los cobradores de impuestos eran para ellos ya gente pecadora y decir tamé, es decir, eran gente que no tenían la capacidad de ser tahor, es decir, de estar habilitados para estar en la presencia de Dios. Así que ya estaban excluidos. Entonces, ellos no podían aceptar que todo el proceso de ellos para llevar a alguien a la purificación, a ser habilitado por ellos, por su proceso,
no estaba funcionando, y el de Juan, solo con sumergir a alguien ya venía una transformación y venía un arrepentimiento. Vino el arrepentimiento de las cobradoras, los cobradores de impuestos y de las prostitutas, que sin haber pasado por alguna escuela o por algún proceso de alguna sinagoga de ellos, se arrepentían y dejaban de ser tamé. Esto no solo los dejaba mal ante el pueblo, a los líderes religiosos, sino que afectaba sus finanzas. ¿Por qué? Porque el proceso de purificación que ellos tenían, que ellos habían elaborado, tenían costos que debían ser pagados al liderazgo, como se ve en Hechos 21-24, cuando los líderes de la Cajal de Machía en Jerusalén le dicen a Pablo, toma a estos muchachos y ve a hacerlos, a purificarlos en el templo a través del proceso de purificación de los rabinos. Y ve tú junto con ellos y paga sus gastos. Es decir, que llegar, según lo que estaban estableciendo estos líderes religiosos, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, era que tú, para llegar al día octavo, tenías que pagarles a ellos. Entonces Yeshua los había dejado mal, les había dicho no van a entrar al día octavo. En cambio, estos que se bautizaron, llegaron al arrepentimiento, van a entrar. Y ellos siguen escuchando, y Yeshua lanza la segunda parábola y les dice, escucha otra parábola. Este era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se ausentó. Fíjense, lo que les está diciendo es, ¿a quién se lo está diciendo primero? A los líderes religiosos, sacerdocio y los del Sanedrín, los ancianos. Y les dice que a los líderes religiosos que Dios es el propietario. Ellos estaban entendiendo la parábola. Como judíos entendían que el hablar en parábolas, ellos lo podían entender perfectamente. Dice, Dios es el propietario de una viña, que son las 12 tribus y los gentiles sacados de Egipto. Es decir, esa es la viña. ¿Sí? Y dice, esa viña, Dios, el propietario, la rodeó con una cerca. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los distinguió de los demás pueblos de la tierra. Y cuando dice que cavó un lagar, es que confió que ellos darían fruto, pero que darían fruto porque tenía unos labradores que estaban en esa finca para hacer producir esa viña del Señor, de la cual entonces saldría vino y entonces sería llevado al lagar. Y cuando dice que edificó una torre, se refiere a que les dio la Torá para que los guardara de llegar a dar fruto. ¿A quién le dio la torre? Se la dio a los líderes, en este caso, a los labradores que tenían, a quien se le había entregado la finca. Entonces cierra diciendo que arrendó la viña a unos labradores y se ausentó. Se refiere a que entregó la viña al pueblo a un sacerdocio que debía hacer que la viña produjera. Es decir, que el sacerdocio debía perfeccionar al pueblo. Dice entonces, cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, los labradores, para recibir sus frutos. Les está diciendo que envió a sus profetas como sus siervos representantes, pero los labradores, el liderazgo sacerdotal, permitió que unos fueran maltratados y otros asesinados. Continúa Yeshua, de nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Les estaba diciendo a los líderes religiosos que, a pesar del comportamiento permisivo del sistema sacerdotal, Dios les da una segunda oportunidad y les envía un mayor número de siervos, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, dice Yeshua. Envié a mi hijo, dice, a mi hijo le respetarán, pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero. Miren cómo le está hablando Yeshua de él mismo. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron.
le está dando a entender que ellos, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, son los labradores y que él es el heredero de la viña. Ellos, como los labradores de la viña, no han permitido que dé fruto. Y aquí regrésese mentalmente al día domingo cuando el Señor fue a buscar los frutos en el árbol y no había frutos en ese árbol. ¿Por qué? Porque le estaba enseñando ahora, aquí están también los talmidín de él, viendo todo esto y están entendiendo que cuando Yeshua le habló al árbol de higos que no daba fruto, le estaba haciendo una enseñanza de que él iba a tener esta controversia con estos líderes. El árbol de higo era un árbol que representaba al sacerdocio levítico que no estaba haciendo su trabajo, no estaba perfeccionando al pueblo y se estaban perdiendo los frutos. Yeshua en aquel momento y justamente había hecho muchos milagros que no podían negar los del liderazgo religioso. Es más, el milagro más grande y más reciente que habían ocurrido allí mismo, dentro de la tierra de Jerusalén, de la tierra de Judá, cerca de Jerusalén, era la resurrección de Eleazar, es decir, de Lázaro. Entonces, este liderazgo lo que está viendo es que tienen enfrente a alguien en el cual ellos no creen, pero que les está restando poder a ellos. Ellos temían perder su poder en la viña, es decir, en la villa, donde ellos tenían el control por ser supuestamente los más versados en la palabra de Dios que habían ellos mezclado con su palabra de hombre. Y entonces empezaron a matarlo. Y ese objetivo lo lograrían 2 días después, porque este es el día lunes. Yeshua va a ser muerto en el día miércoles. Entonces Yeshua les lanza una pregunta en base a todo lo que les ha venido hablando sobre los labradores malvados. Y la pregunta es, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? E inmediatamente saltaron todos los de liderazgo religioso, como que se creen muy sabios, y les dicen, pues el dueño vendrá y destruirá a esos Rashaim. Fíjense cómo dice, a esos Rashaim. ¿Quiénes son los Rashaim? Los impíos. Él va a venir a destruir a los impíos, es decir, los que están dentro de la congregación haciendo daño. Y arrendará la viña a otros labradores, quienes le entregarán a él los frutos en su tiempo. Entonces, Yeshua está diciendo, la respuesta que dijeron es correcta, pero ahora Yeshua, haciendo uso de esa respuesta, les cita el Salmo 118, 22, 23 y les dice, ¿no habéis leído nunca en la Torá y los profetas la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Les está diciendo, yo soy el dueño de la viña, la piedra angular con la cual ustedes como constructores, maestros, debieron edificar. Pero por el contrario, desechan lo que Hachén hizo, es decir, venir en semejanza de hombre, cosa que ya estaba establecida en la Torá y los profetas y que era una cosa maravillosa. Le dice Yeshua, ya cerrando la parábola. Por eso les digo, aquí viene ya la respuesta a todo lo que le está diciendo. Por eso les digo a ustedes que se les quitará el día octavo, se les quitará el reino de Elohim, no entrarán al día octavo y se le dará ese día octavo a una tribu que producirá frutos. Esto lo decía en referencia a que ellos actúan igual que los que maltrataron y asesinaron a los que él había enviado, a los siervos que el dueño de la viña había enviado, y ahora estaban tramando matar a la piedra del ángulo, al dador de la vida. Y por eso les está diciendo Yeshua, no entrarán al día octavo, sino que entrarán otros de otras tribus que harán que la viña produzca. Se refiere que él, cuando ellos
sacrifiquen al cordero, es decir, cuando ellos lo crucifiquen en Pesach, faltaban solo como 2 días, estaba escrito ya, allí entonces se iniciaría el tiempo al que se refería Mashiach, al tiempo para la última cosecha que los labradores que él iba a dejar harían. Pero no sería el sacerdocio levítico el que llevaría a cabo esa cosecha, porque en ese tiempo ese sacerdocio iba a ser eliminado junto con el templo y los sacrificios para dar paso a un sacerdocio mejorado con un sumo sacerdocio celestial, como un sumo sacerdote celestial y unos nuevos labradores que harán que la viña dé fruto. Y les cierra sin dejarlos hablar con otra parábola, el banquete de bodas. Dice, tomando Yeshua de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey. Quiere decir, escuche bien, que el reino y el rey son de la misma naturaleza, pero el rey gobierna con soberanía, tiene autoridad y dominio sobre el reino del cielo. El reino tiene todo el esplendor y la majestuosidad que le ha dado al rey y a su vez el rey refleja ese esplendor y majestuosidad. Cuando dice el reino de los cielos es semejante al rey, está diciendo que todo lo que hay en el cielo refleja la majestuosidad de Mashiach. El inicio de la parábola que está diciendo ahora está hablando de Yehoshua en el cielo en la plenitud de su poder. Entonces dice, un rey que preparaba fiesta de bodas a su hijo. Esta parte de la parábola tiene que ver con el regreso de Yehoshua. Está preparando una fiesta. ¿Cuál es la fiesta? El regreso de Yehoshua. A continuación dice que el rey envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Tenemos que notar dos cosas. Primero, que la invitación del rey, que la invitación vino del rey en el cielo y que un rey invitaría a la boda de su hijo solamente a gente distinguida. ¿Ok? Entonces, son dos cosas. La envía la invitación el rey y se la envía nada más a una gente distinguida. Quiere decir que la invitación fue enviada desde el reino de los cielos a invitados especiales, no a cualquiera. Esto nos da a entender que se refiere a la entrega de la Torá. Esa es la invitación. Y que los invitados distinguidos son las 12 tribus sacadas de Egipto y ellos, como nación distinguida, quedan ante los demás como algo especial para Hachim. Pero lamentablemente estos invitados distinguidos no quisieron venir al banquete de bodas del heredero del rey. Entonces, dice Mashiach, entonces el rey envió todavía otros siervos con este encargo. Decid a los invitados, miren lo que va a decir, decid a los invitados, a los mismos que se están negando, es la segunda oportunidad nuevamente que da el Señor. Decid a los invitados, mira, mi banquete está preparado. Se han matado ya mis novillos y animales cebados y todo está a punto. Venid a la boda. Yeshua da a entender a los líderes que están escuchando esta parábola que el rey está urgido para que los invitados confirmen. Así que por una segunda vez, el rey envía otro siervo para que los invitados que no quieren venir vengan y que además se apresuren porque dice, mi banquete está preparado. Se han matado ya mis novillos y mis animales cebados. Todo está a punto. Vengan a la boda. Observe que el rey dice, mi banquete, pero el banquete es para el hijo, ¿sí? Es mi banquete, pero él está mandando una invitación para una boda de un hijo. Lo que está diciendo es que el rey y el hijo son lo mismo. Y además deja ver que para que se celebre ese banquete, se han sacrificado sus novillos y animales cebados. Está hablando de los sacrificios que están pronto a terminar, porque todavía no habían terminado en aquel momento. Yeshua está hablando de eso. Le está insistiendo a los mismos invitados, no a otros,
a los mismos invitados distinguidos que todo está preparado y que no queda tiempo. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, el uno a su campo, el otro a su negocio. Y los demás agarraron a los siervos y los escarnecieron y los mataron. Yeshua está dando a entender que los invitados que habían recibido con mucha antelación la invitación, con claras instrucciones para llegar al banquete, no querían ir y ante la insistencia del rey toman una decisión. Se dividieron en dos grupos. Uno que decidieron que era más importante el dinero que esa boda. Así que se fueron a sus fincas y a sus negocios. Fíjense que hay dos, unos que se van por el dinero y otros que se van a matar a los siervos. Esto habla de la división de Israel en dos reinos, el de la casa de Judá y el de la casa de Efraín. La casa de Efraín fue uno de los más corruptos y mataron a los siervos de Hachén. Acuérdense lo que pasó con Elías y todos los profetas que se mataron allí. Y los de Judá son los del dinero porque se quedaron con el templo, que era como una entidad financiera y cobraban por. Yeshua está acusando a los principales sacerdotes y a los ancianos que lo están oyendo allí, que era lo que les correspondía guiar al pueblo, los está acusando de que las 12 tribus, su viña, no aceptó la invitación por el fracaso de ese liderazgo como sacerdotes y que en vez de enseñarles a aceptar la invitación que él les dejó en la viña, lo que estaban haciendo era que ese viñedo se perdiera. Y luego dice, se airó el rey, es decir, se molestó el rey y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. ¿Ves que son dos cosas? Unos son dados a muerte y otros se le prende la ciudad. Yeshua les quiere decir que el rey apartó su interés por esos invitados, se apartó de ellos, a quienes él ya los había distinguido con una invitación previa, exclusiva para ellos, que eran los distinguidos. Pero no podía cambiar lo que estaba establecido en la invitación, porque en la invitación decía que el que la aceptaba era del reino y el que la rechazaba no era del reino. Por tanto, las tropas que están al servicio del rey se harán cargo de los homicidas, porque eso ya estaba establecido, se harán cargo de los homicidas y de los amadores del dinero. La simbología apunta a las tropas del rey de Asiria, matando y esparciendo la casa de Efraín, algo que ya había pasado cuando Yeshua está hablando de esta parábola. Pero lo que no había pasado era lo de el rey, que el rey permitiera que otras tropas vinieran a prender de fuego a la ciudad. Y esto se refería a algo que iba a pasar, que no había pasado en ese momento, se refería a Jerusalén siendo atacada por las tropas del emperador romano que destruirían y quemarían el templo, la entidad financiera y la ciudad. Y dice Yeshua, continuando la parábola, entonces dice a los siervos, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Es decir, invítenlos a que lleguen al día octavo. Está diciendo que como el rey ve que los que había distinguido con su invitación despreciaron su invitación, decidió distinguir a otros invitados que no habían recibido la invitación de la casa real desde un principio, por no ser distinguidos. O sea, no habían salido de Israel. Esos no son los que salieron de Israel. Así que envió a sus siervos, no habían salido de Egipto. Así que envió a sus siervos con una invitación urgente, pues todo ya estaba preparado para la gran fiesta. Los sirvientes del rey ya no fueron a los que siendo de la nobleza del reino se habían convertido en amadores de dinero y asesinos de los sirvientes del rey, sino que por orden del rey fueron a las encrucijadas de los caminos, dicen las traducciones. Es decir, a los lugares, fíjense que es una encrucijada, lugares donde hay personas con situaciones difíciles y que tienen que tomar una decisión ante lo que está pasando.
y allí llegarían ahora los sirvientes del rey con la invitación. Y le sigue diciendo Yeshua, aquellos sirvientes salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron. Y escuche esto, hallaron tanto buenos como malos y a ellos se les entregó la invitación, tanto buenos como malos. Y así la sala se llenó de convidados. Los sirvientes del rey lo que están haciendo es que van a las encrucijadas de caminos y los reunieron a todos. Esto es una simbología de lo que ocurriría después del sacrificio y resurrección de Mashiach. Sí, los eslijim, los enviados, levantarían las primeras congregaciones y posteriormente, después de la destrucción del templo y el final del sacerdocio levítico, surgirían todas las congregaciones que reunirían tanto a buenos como malos, es decir, a trigo y cizaña, a sellados e impíos. Y así la sala se llenó de convidados. Entonces simboliza que el final de la fiesta, la fiesta de Shavuot, la fiesta de la cosecha, está siendo simbolizada aquí. Y aquí viene entonces lo que es una sala de espera para el banquete del Hijo del Rey, que se va a llenar del remanente de la casa de Yehudá que están saliendo y creyendo y aceptando Ruach Kodesh, y del remanente de Efraín, la plenitud de los gentiles, pero en esa plenitud de gentiles y remanente de judíos hay buenos y malos. Por tanto, habrá un juicio para depurar la cosecha. Entonces dice Yeshua, pero cuando entró el rey para ver a los reclinados, es decir, acuérdense que allí no habían mesas y sillas como la de nosotros, habían almohadones, estaban reclinados. Dice, entró el rey y vio a un hombre que no llevaba ropa de bodas y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él se quedó callado. Esto simboliza que ya terminó la fiesta de Shavuot y se anuncia la entrada del rey a la sala previa al banquete, es decir, previa al día octavo. El rey suena la trompeta, lo anuncian y eso se llama Yom Teruah. Suena la trompeta y los que recibieron la primera y la segunda invitación, pero durmieron, escuche bien, los que ya habían recibido una invitación, pero no alcanzaron a llegar en vida a esa fiesta, sino que duermen, van a ser despertados porque ellos durmieron en la fidelidad de participar en ese banquete de boda. Entonces son despertados y son vestidos adecuadamente para introducirlos a la sala de espera hasta que llegue el resto de los invitados, que van a ser traídos de las encrucijadas de los caminos. Entonces se abre la puerta a la sala previa a la sala del banquete, es decir, están en una sala, no han llegado al banquete, una sala previa donde va a ocurrir un juicio. Entonces se abre la puerta a la sala previa, dice, y se presentaron los que recibieron la invitación en las encrucijadas, los buenos y malos. Entonces el rey entra y ve, es decir, hace juicio de los que han llegado. Y entre los invitados ve a uno que no se ha vestido con ropas de banquete y dirigiéndose a él dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de boda? Esto es un simbolismo del juicio a las congregaciones donde todos los que recibieron la invitación, la palabra, la Torá y la Besorá en las encrucijadas, en sus situaciones, entraron porque tenían alguna situación y aceptaron la invitación, tanto buenos como malos, ellos todos se consideraban merecedores de recibir las vestiduras para ir al banquete de bodas. Pero es el rey quien con su juicio determinará quiénes de la plenitud de las congregaciones recibirán las vestiduras y el permiso entonces de entrar al banquete. Esto es simbolismo del día de Yom HaKippurim, donde el Señor quitará las ropas viles, el cuerpo de carne y sangre y cumple la promesa de la entrega de un cuerpo incorruptible a los que estén vivos cuando Él regrese. Pero Él hará juicio y aunque algunos pensarán, si profetizamos, si echamos fuera demonios y también hicimos obras de poder, nos merecemos las vestiduras blancas. Están pensándolo, pero en ese juicio las evidencias serán presentadas
Y cuando el rey entre y vea a uno con vestiduras sucias, le va a preguntar, ¿qué haces con esta ropa allí? Y ellos, los que se les cuestione en el juicio y se les presenten las pruebas, estarán tan avergonzados que se quedarán callados. Entonces el rey le dijo a los siervos, dice Yeshua, átenle pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Esto simboliza el juicio de las congregaciones donde muchos entraron con la invitación, pero con la ropa inadecuada. Y las evidencias, no el rey, no está condenando el rey, las evidencias los están condenando a ser expulsados del banquete. A esto se refiere el Salmo 69, 28, que dice, serán borrados del libro de la vida y la vergüenza ante la mirada de los que ya entraron, como menciona Lucas 14, 8. Las tinieblas de afuera representan la total separación de la luz, la total separación de Machía, es decir, del rey y del reino de los cielos, es decir, del día octavo. Entonces Yeshua les agrega, échenlo en el lugar donde la gente llorará y se oirá el crujir de dientes, pues muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Ojo, que Yeshua no es quien está condenando, sino las evidencias. Está diciendo que el estar separado del rey y del reino de los cielos y ser expulsado a un lugar es una condición de lamento y desesperación. Decir que lo echen a la oscuridad y que será el lloro y el crujir de dientes es un lugar o puede ser una condición donde estas personas que fueron con las ropas sucias tendrán lamentación y desesperación. Entonces agrega Yeshua, pues muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Está diciendo, escuche, que muchos recibieron la invitación, muchos. Es decir, muchos recibieron sus mandamientos, promesas y la buena nueva. Tanto gente de la nobleza como gente de los caminos. Tanto gente buena como gente mala. Pero pocos se interesaron en las instrucciones de la invitación. Por eso llegó con cualquier ropa. De los muchos invitados, unos estuvieron más interesados en el dinero, otros en acabar con los servidores del rey y otros creyeron que podían llegar a su propia manera a la vida. Yeshua quería enseñarle a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Acuérdense que estas tres parábolas no son para todo el mundo, no son para la multitud que está ahí. Está dirigida especialmente y específicamente a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Y les está diciendo o les está enseñando que el banquete es el día octavo. Y con estas tres parábolas les está mostrando su autoridad por la cual ellos le habían preguntado, ¿con qué autoridad haces esto? Y él le contesta con tres parábolas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Fue la pregunta. Yeshua le respondió con las tres parábolas. La parábola de los hijos representa que sin arrepentimiento no se entra el día octavo. La parábola de los labradores malos representa que los que niegan al dador de la vida se les quitará su liderazgo, su sacerdocio y no entrarán al día octavo. Y la parábola del banquete representa que muchos recibirán la invitación, pero pocos entrarán al día octavo por seguir las instrucciones de la